Firma del titular, Sofía Pradet. Sofía vive en el campo, adora la música y le gusta mucho cantar. Cuando dan conciertos, su familia y sus amigos quedan encantados. Un día se convoca un importante concurso de música. Todas las orquestas del país están invitadas a participar. ¡Ay! Quiero probar suerte, dice Sofía y sus amigos. A lo mejor encuentro trabajo en la orquesta. ¿Quieres ir a la ciudad? Pregunta su madre preocupada. ¿Quieres dejarnos? Exclama su padre. Nuestros conciertos nocturnos comentaba para sus amigos. Escuchad, dice Jorge el viejo caballo. Estamos todos un poco asustados. Debe intentarlo, tiene que lo conseguirá. Ahí está. Jorge nos ha convencido. El día de su partida nos acompaña a Sofía a la estación. Por fin, la gran ciudad. Sofía compra un periódico y entra en la ciudad. Se sienta en la terraza de un café y lee las ofertas de trabajo. Muchas orquestas buscan músicos. A ver, esta, la gran orquesta de la Sonrisa Popular. Está muy cerca de aquí, que no me está extraño. Bueno, vamos allá. ¿Tiene usted por el trabajo? En principio no contratamos servicios, pero pase, pase. Les digo los milagros, yo soy el milagro suave. Y viene por la vacancia y lo siento, querido, buscamos a alguien con más presión. El peso con la música, exclama Sofía. Armonía real de los rumiantes. Yo rumio, vamos pues. Viene por la vacante. Lo siento, querida, temo que no esté a la altura. Sofía, Sofía, por una cosa u otra, la querida. ¿Qué tendrá que ver la talla con la música? Se inicia Sofía. Círculo musical de los animados con cuernos. Yo tengo cuernos, vamos pues. Viene usted por la vacante, lo siento, querida, y bueno, Sofía, por una cosa u otra, la querida. ¿Qué tendrá que ver los cuernos con la música? Se enfada Sofía, conjunto que está el bobina. Yo soy bobina, vamos pues. Va, nada de marrones en este conjunto. No, sí. Sofía,
histórico. Hablamos casa de las vacas locas. Yo soy vaca y estoy loca de rabia. ¿Viene usted por la vacante? Entre, cuanto más llama, menos te llamo. Bueno, creo que me equivocaré de dirección. Sofía, pobre Sofía, poderosa otra, de la quería. Sofía está desanimada, no está real que ni los gatos ronronean. ¿Para qué continuar? No me queda más opción que volver a casa. Triste se sienta en la terraza del café de la estación. Y quieres que no van de tenis de la camarada. Sofía, depositos, gracias. Oh, no me extraña nada, señorita. Estas ofertas no valen nada, no amo verdaderamente una música. Yo mismo soy músico, he pasado por eso. Tenía el pelo o demasiado largo o demasiado corto. Tenía las orejas caídas, el muro demasiado puntiagudo. No tenía la altura, ni el color, ni el pedigrí adecuado. Entonces, ¿por qué no formamos una persona? No contrataremos a nadie sin más que su talento. Permítame que me presente, soy Sofía. Chacla, señorita, soy telones. Muy bien, telones. Y llámeme Sofía. Con intención de crear una orquesta para participar en el concurso, Sofía y Telonius buscan buenos músicos. Todas las candidaturas serán examinadas. Audiciones hoy a partir de las 10 en casa de Telones, calle 1, Bravo 2. Sofía,